Buenos días. Agradecemos la presencia del señor Pierre Pearson, ¿verdad? La Universidad Politécnica de Nicaragua le da la más cordial bienvenida. Y en esta ocasión pues lo traemos para abordar un tema que es de mucho significado para la asignatura de Historia de Nicaragua, y es el tema de la conquista y colonización, ¿verdad? Y aquí es importante enfatizar un poco sobre, o iniciar más bien la conversación sobre la fundación de ciudades, ¿verdad? Que la tenemos a partir de 1524. ¿Qué podríamos decir acerca de los objetivos centrales que buscaban los españoles? Las dos primeras fundaciones, León y Granada, fueron la residencia del poder español desde donde se organizó la conquista del territorio nicaragüense. La ciudad de León fue fundada por el conquistador español Francisco Hernández de Córdoba a orillas del lago Solotlán, donde se encuentra León Viejo. sirvió de punto estratégico para la exploración y la fundación de las ciudades del norte de Nicaragua. En este caso fue Nueva Segovia, que es la zona de minería, una zona también de pinares, que sirvieron para construcción de barcos. Servían también la brea, que se extraía de la corteza, que es una resina que se extrae de la corteza del pino. Servía también para la construcción de los barcos, y se extraían y se llevaban al Realejo, que fue el primer puerto y el más importante por muchos años de Nicaragua, para llevarlo a Europa y poder, ¿verdad?, utilizarlo como materia prima para la construcción de las embarcaciones. En el caso de León, también podemos ver que se fundaron las iglesias, porque paralelamente venían, ¿verdad?, a conquistar el territorio en conjunto la iglesia con el poder español. En León se fundaron la iglesia de la Merced y también la iglesia de la Orden de los Dominicanos. Desde ahí también evangelizaban a los indígenas. Y también podemos ver de que tanto Granada como León tienen el estilo arquitectónico colonial, que es la plaza central con la iglesia a un lado y al otro lado el poder administrativo. Los diferentes estratos van ubicándose de adentro hacia afuera. Los gobernantes, los personajes principales importantes, tienen ya los diferentes estratos hasta llegar, ¿verdad?, a las zonas y a los alrededores, las zonas ya indígenas. En el caso de León, estamos hablando de León Viejo. Por una erupción volcánica, por un terremoto que se dio, fue trasladada en 1610 a la ubicación actual. En el caso de Granada, también tenemos que la ubicación era estratégica, a orillas del lago Cocibolca. De ahí comenzó la exploración y descubrieron la ruta Cocibolca-Río San Juan hacia el Océano Atlántico, donde pudieron después desarrollar un comercio intenso de la región con Europa. Fue muy importante, una ruta interoceánica muy importante por muchísimos años. Y también en Granada tenemos lo mismo, las fundaciones de las iglesias. También tenemos la exploración de la zona sur, ¿verdad?, y sirvió como puerto muy importante de Nicaragua. Otro elemento que es sustancial para el estudio de la colonización en Nicaragua es la parte del mestizaje, ¿verdad? Y abordarlo no únicamente en el Pacífico, sino también en la parte del Atlántico. ¿Cómo podríamos ampliar esta parte? El caso del mestizaje es un fenómeno bastante particular, porque el estrato que tenía era muy bajo. A pesar de ser la mezcla entre el español y el indígena, no gozaba de los recursos y los privilegios que gozaban los españoles peninsulares, que eran los legítimos españoles, y los españoles criollos, que eran nacidos en América, sino que ellos ocupaban el tercer lugar, pues, en el estrato, y no tenían, por desgracia, la visibilidad, o sea, y la posibilidad de ascender. Había un estancamiento que verdaderamente perjudicó, ¿verdad? O sea, y fue un fenómeno que creó mucho conflicto y mucho trauma, y que todavía creo que seguimos, ¿verdad?, tratando de solucionar. Y también tenemos que ver, teníamos a los chorotegas, a los nahuas y a los maribios, y en la zona de la costa tenemos a los ramas, a los sumos y a los misquitos. Y con el fenómeno que una embarcación de negrera que venía de América naufragó, y entonces tenemos también la raza negra,
Y por eso tenemos la fundación del Reino de la Mosquitia, que es un protectorado que realiza Inglaterra. Entonces, por eso tenemos el fenómeno del inglés en la costa y el español. El Reino de la Mosquitia duró por muchísimos años y hasta creo que en 1860 fue que ya se disolvió la relación que había entre Inglaterra y Nicaragua con respecto a la Mosquitia. Otra característica importante también dentro del tema de la conquista y colonización es la parte de la disminución de la población indígena, ¿verdad? Y sabemos que esta se dio por múltiples factores, como por ejemplo las enfermedades que trajeron los españoles, ¿verdad? Por ejemplo, la explotación forzosa que hacían hacia los indígenas y por otra parte también la huida hacia otros territorios, ¿verdad? Los más cercanos al menos. ¿Cómo podríamos ampliar esta parte de la disminución de los indígenas? Ha sido muy difícil conciliar la cantidad de indígenas que habían para esa época, pero podemos estar claros que las enfermedades tuvieron también una gran incidencia en la mortalidad de los indígenas. En el caso de la viruela es una enfermedad contagiosa, infecciosa, que mata más personas que otras enfermedades contagiosas, ¿verdad? Que todas juntas, que muchas otras enfermedades contagiosas juntas. También podemos ver que el maltrato de los españoles hacia los indígenas, la mala alimentación, también el trabajo forzado, también llevó a la mortalidad, a una alta mortalidad. También las guerras tuvieron que ver mucho porque el español tenía experiencia bélica. Él había mandado a personas que verdaderamente estaban capacitadas y tenían el armamento. Entonces los indígenas no lograron nunca, a pesar de tantos intentos que hicieron los indígenas por luchar contra los españoles, siempre al final terminaron vencedores los españoles y por desgracia hubieron pérdidas. O sea que esos factores todos contribuyeron a la disminución de las poblaciones indígenas en América. La Iglesia Católica también, ¿verdad? Tuvo un papel predominante en todo este periodo de la conquista y colonización. Aquí podemos estudiar, por ejemplo, al fray Bartolomé de las Casas, podemos estudiar al fray Antonio de Valdivieso. ¿Cuáles eran las funciones que ellos ejercían acá en estos territorios? Bueno, en realidad la colonia desde el inicio vino acompañada por el poder, ¿verdad? Y por la iglesia. Entonces, los conquistadores trabajaban en conjunto con la iglesia era la encargada de la conquista espiritual de los indígenas. Ellos servían para también mantener las costumbres y para inculcar los valores españoles en los indígenas. El caso particular de Fray Bartolomé de las Casas y Fray Antonio de Valdivieso es que ellos fueron grandes defensores de los indígenas. Fray Bartolomé de las Casas, cuando llegó a América y vio las barbaries que se cometían y las injusticias contra los indígenas, denunció y documentó todas las violaciones de los derechos humanos que se cometían contra los indígenas, al punto que Fray Bartolomé de las Casas trató de abolir la encomienda. La encomienda era una forma de esclavitud, porque la corona española le asignaba a los españoles, a sus súbditos, ¿verdad? A los españoles originarios, ¿verdad? Que habían prestado algún tipo de servicio a la corona, les pagaban asignándole un grupo de indígenas para que los sirvieran. Entonces había mucho maltrato. Fray Bartolomé de las Casas encontró que el maltrato era tan grande que causaba la mortalidad de la que hemos hablado anteriormente y luchó por muchos años para poder abolirla. Escribió y no solo abonó a la leyenda negra sobre España, porque él escribió detalladamente las arbitrariedades que se cometían. Fray Bartolomé de las Casas tuvo un discípulo muy importante que fue obispo de Nicaragua, que fue Antonio de Valdivieso, que desde que llegó a Nicaragua comenzó antagonizó con el gobierno
de Contreras, que era tiránico. Contreras tenía, él y su familia, al igual que Peralta Dávila, que había sido anteriormente gobernador, que había sido también un tirano, eran casi los dueños de las encomiendas en Nicaragua. Habían monopolizado las encomiendas y entonces causaban mucho daño a los indígenas y ellos se dedicaron a proteger a los indígenas. Fueron grandes protectores y al punto que el primer mártir de la iglesia en Centroamérica fue Fray Antonio de Valdivieso, obispo de Nicaragua, que murió a manos de los hijos de los Contreras y los nietos de Pedraria Dávila. En este periodo también abordamos los principales cultivos que se dieron durante el tiempo de la estadía de los españoles, ¿no?, en Nicaragua. ¿Cuáles podrían ser esos cultivos importantes que a lo mejor hasta el día de hoy, pues, algunos de ellos se siguen manteniendo? Al inicio se cultivaban el maíz, el tabaco, el cacao. Eran frutos y especies endémicas de la región. Se utilizaban, ¿verdad?, para la alimentación regular, pero con el desarrollo de la minería, entonces comenzó a producirse por la necesidad, porque no le dieron mucha importancia a lo que era la agricultura. Ya hasta el siglo XVII y XVIII que comienza a exportarse especialmente el añil y el cacao. El añil, que es una planta de la que se extrae un colorante que se comenzó a utilizar en el siglo XVII en Inglaterra y que requería, ¿verdad?, de este producto importante, y se comenzó a producir y a comercializar hacia Europa. Todos sabemos en Nicaragua que usted es un gran reconocido escritor, ¿verdad? Y usted escribió esta obra titulada La Fuerza del Azar. ¿Qué rescataríamos, ¿verdad?, de acá, refiriéndonos al contexto en que se dio la conquista y colonización en América? La Fuerza del Azar aborda el final de la colonia. Ese periodo en que está ya cansada tanto los criollos como los mestizos y los indígenas del yugo español, que no les permite ese desarrollo. Ya en ese momento el español que ha vivido ya varios siglos, que tiene sus descendientes, tiene una raíz americana y se siente americano, pero la corona y lo inhibe de desarrollar su propia identidad y le impone todavía. Hay mucha imposición y eso lleva a la lucha. Entonces, en La Fuerza del Azar yo trato de contar un poco a través de estos personajes la parte humana, la parte emocional, lo que se vive en ese momento final cuando los españoles están en una lucha contra los franceses y eso le permite a los americanos aprovechar esa coyuntura para divorciarse de España y para aprovechar para comenzar a independizarse, ya que los españoles no pueden venir a luchar para impedirles ese proceso. Entonces trato de humanizar un poco eso para poder entender de dónde venimos, poder entender qué se sentía y qué se vivía en ese momento. Para terminar, ¿qué otra cosa usted destacaría de este tema tan importante dentro de la historia de Nicaragua? Bueno, para mí es importante resaltar que en la historia están todas las respuestas a esas inquietudes que nos aclaran de dónde venimos y por qué somos y hemos llegado hasta aquí. Entonces es importante revisar todo ese periodo de la colonia, que es muy variado, que tiene muchos matices, tiene muchos personajes y nos va a hacer comprender, ¿verdad?, por qué tenemos la realidad que tenemos y también cómo podríamos cambiarla, porque seguimos todavía aceptando y seguimos todavía viviendo dentro de muchas de las actitudes que se plantearon desde un inicio y que no hemos podido desterrar de nuestro comportamiento. Entonces la historia es la base y la clave de muchas de las respuestas que necesitamos para evolucionar como nicaragüenses y como americanos. Bien, agradecemos la compañía del señor Pearson y agradecemos también la atención que han prestado a este espacio
sabremos que será de mucho provecho para todos ustedes.